Ellos dos, aquí los están viendo, son españoles y son trabajadores de una empresa de televisión digital en Guinea Ecuatorial. El 22 de enero se reúnen con el gobierno guineano y les arrestan. Son acusados de corrupción y acaban así, siendo encarcelados en uno de los centros penitenciarios más peligrosos del mundo. Pues ya lo ven, dos españoles atrapados en una de las peores cárceles del mundo y vamos a hablar con Aarón, que es hermano de uno de los detenidos, de Javier. Aarón, buenos días. Buenos días, Susana. Cuéntanos qué ha pasado con tu hermano, qué estaba haciendo en Guinea y de qué se le acusa exactamente. Bueno, concretamente la acusación no sabemos cuál es. A la empresa en la que trabajaban se la investiga por el caso de TDT. En principio era porque la instalación no correspondía con la inversión, luego salieron algunos casos de corrupción y como ellos eran los únicos dos españoles, Javier y David, que estaban en la empresa en ese momento, pues los detuvieron. Le pidieron explicaciones, aunque a ellos no les correspondía porque no son directivos ni tienen ningún poder de decisión dentro de la empresa, pero al ser los únicos dos españoles los llamaron y al final los detuvieron. Y en ese estado están hasta ahora. Ellos Aarón, son administrativos, mi hermano, claro, y, para que lo y técnico entiendan de vídeo. Nuestros telespectadores y también, bueno, Juan, Cristóbal, Rosa y Carmen Ro, lo que nos dicen es que esta es una empresa de TDT que instala TDTs en Malabo, en Guinea Ecuatorial, y bueno, pues ellos asisten a una reunión con directivos, pero no lo son, ellos no son directivos. ¿Y qué pasa en esa reunión? Claro. Pues dan las explicaciones que pueden. En alguna cuestión técnica, David, que es técnico de vídeo, y en alguna cuestión pues, de facturación quizás pues, podría hacerlo mi hermano porque es el administrativo. Pero realmente ellos ni siquiera están dados de alta y contratados por esa empresa, están por otra empresa del grupo. Nosotros tenemos su nómina y su contrato y ni siquiera este grupo tiene varias empresas, varios negocios allí y están contratados por otra empresa del grupo. Y tras esa reunión, tengo entendido que Aarón le requisan los móviles. Sí, le retiran el pasaporte. Le retiran el pasaporte y los encierran en una cárcel. Los pasaportes. Sí, primero en la gendarmería, que estuvieron varios meses, y luego el 7 de abril los llevan a Black Beach. ¿Cómo es Black Beach? Y porque pasa por ser una de las peores cárceles del mundo. Yo he leído mucho sobre Black Beach y, bueno, pues no entro a valorar cosas que tienen que ver con Guinea, porque bueno, nosotros estamos aquí tranquilamente y puedo hacer las declaraciones que quiera, pero ellos están allí, entonces... Lo entiendo, Aarón, lo voy a contar yo. Se sabe lo que hay, ¿no? Que a mí no me van a represaliar. Es una cárcel conocida por extrema brutalidad, grave vulneración de los derechos humanos y de hecho tengo entendido que Javier estuvo a punto de fallecer. Como llevan 4 meses incomunicados, sin visitas familiares ni de su abogado, pues iniciaron una huelga de hambre y mi hermano llegó a la enfermería en dos ocasiones y en una de ellas ya tenía suero y había pedido que se lo retirasen también. O sea que estuvo al límite y en ese momento dejaron entrar a mi cuñada unos minutos y lo pudo convencer en ese momento de que lo dejase, pero eso fue el 2 de septiembre. Y desde entonces no sabemos nada más porque como no hay visitas familiares no tenemos ninguna certeza de su estado. Aarón, vamos a preguntarle a nuestra abogada. Últimamente los han castigado más. A Montse Suárez. Montse, buenos días. Buenos días. En las condiciones que están ellos ahí, no pueden ni recibir visitas de sus familiares, ni de sus abogados, ni hablar absolutamente con nadie. ¿Esto es normal?
En absoluto es normal y a mi juicio es una vulneración de los derechos fundamentales de defensa. Hay que entender que desde el 30 de mayo no sabemos absolutamente nada, como nos ha dicho Aaron, ni de su hermano, ni tampoco de David. Además, las autoridades consulares de España en Malabo no les permiten entrar a verles, tampoco permiten una asistencia médica. No es absolutamente normal en un estado como Guinea que en 8 meses no haya una imputación formal, no haya un señalamiento de un juicio, y realmente desde aquí creo que tenemos que estar todos compañeros con Aaron y decirle al gobierno español que, dado que han fallado las autoridades consulares de España allí, haga algo referente y cercano al que preside Guinea Ecuatoriana. Sin entrar en valoraciones más, creo que es lo único que podría salvar a nuestros patriotas. Aaron, ¿qué te cuenta tu hermano? ¿Qué te ha contado? Porque dices que lleváis meses sin tener ningún tipo de contacto respecto a los castigos que decías que últimamente se han incrementado. Claro. Mi hermano no ha podido contar nada porque con la familia de España no hay comunicación ni por teléfono ni por carta, no se permite nada. A través de mi cuñada pues vamos sabiendo algunas cosas cuando ha podido entrar. Lo que sí nos hemos enterado extraoficialmente es que en este último mes les han castigado también a que no se les pueda llevar comida, porque allí semanalmente se les puede llevar una bolsa con comida o algo que necesiten los presos. Eso también se lo han prohibido. Y lo siguiente ha sido hace 2 semanas que le prohibiesen salir al patio, con lo cual están las 24 horas en una celda de 20 personas y compartiendo cama, una para los 2 españoles desde el principio. Pero discúlpame, Aaron. Y poco más sabemos porque... Pero Aaron, discúlpame, escuchándote hablar, yo por supuesto estoy en contra de las condiciones en las que están tratando a tu hermano y a su compañero en la cárcel de Malabo, pero escuchándote hablar, el gobierno les llama, los lleva a una reunión, le hacen unas preguntas y por ser los 2 únicos españoles le quitan el pasaporte y lo meten en la cárcel. No, eso no es así. Discúlpame, pero eso no puede ser así. No, te escucho hablar ahora y dice, no, en el último mes le han quitado la entrada de comida. Algo habrán hecho. O sea, no podemos estar... Pero Cristóbal, no necesariamente, porque les acusan de estar involucrados en un caso de corrupción, pero es que ellos no son directivos de esa empresa. Sí, pero según escucho ahora... En cualquier caso no se han respetado sus derechos. Por ser los 2 únicos españoles, yo no creo que sea por ser los 2 únicos españoles en la empresa. Habrá algo más detrás que a lo mejor no lo conocemos o no lo sabemos, pero escuchándote... Por ser los 2 únicos españoles en la empresa, literalmente has dicho, le quitan el pasaporte y lo meten en prisión. No podemos lanzar ese mensaje tampoco, ¿no? Pues usted tiene la confirmación de que hay algún motivo, porque nosotros tenemos pruebas de que no son directivos, no tienen poder de decisión dentro de la empresa, entonces, por tanto, ellos no van a decidir con quién se contrata, a quién se destina el dinero. No tienen ningún... Hay otras personas que sí firmaban contratos y que han aparecido en medios de comunicación. Aaron, es que yo en esto discrepo de Cristóbal, porque... Pero no están allí. Claro, teniendo en cuenta el tipo de régimen que es, no me llama la atención nada de lo que nos está contando, lamentablemente. No tenemos información, no tenemos información de qué se le acusa, ¿correcto? Yo sí la tengo. Lo único que te he escuchado decir, Aaron, y discúlpame nuevamente, es por ser los 2 únicos españoles. Según tu relato ha sido ese. Sí, porque el único motivo aparente es que son los 2 únicos españoles que estaban en la empresa. De la empresa, vamos a ver, de la empresa no se puede detener a nadie porque el resto del personal de la empresa español estaba en España o en Granada o en Madrid. En cualquier pero allí caso solamente quedaban ellos. Entonces, si tienen que detener o cargarle a alguien las culpas, fue a ellos 2. Que se están comiendo un marrón que no les corresponde, claro, que en todo caso sería para sus jefes. Que en cualquier caso parece que hay algún tipo de arbitrariedad y que el trabajo, como ha dicho Monse, tiene que ser diplomático. Es decir, si ni las autoridades consulares pueden entrar, es decir, que estamos acostumbrados
a escuchar este tipo de casos con gente involucrada en el narcotráfico porque se han equivocado, porque han llevado una cosa y han ido a cárceles horribles, pero aquí estamos hablando de gente que trabaja es que el trato en una televisión. El trato que están dando a estos dos españoles es el mismo que se da a los españoles detenidos en Venezuela. Claro, son por eso condiciones digo que infrahumanas sin ningún tipo de derecho que les asista. Pero eso tiene que ser la diplomacia la que acabe con esto. Lo que no se entiende, más allá o más acá, de cuál es el motivo verdadero por el que les han detenido, que las autoridades consulares no puedan entrar a verles, no puedan comunicarse con ellos. Además es que la acusación la tiene que hacer quien acusa. No hay tratados internacionales con ellos, pero toda posible diplomacia, efectivamente, que es decir, no se puede tratar así a dos personas que, vamos a ponernos en el peor de los casos. Vamos a ponernos que están hablando de corrupción empresarial o de cosas de estas. Vamos a ponernos Carmen, una cosa. Que hablamos de una dictadura que trata así a sus conciudadanos. Es decir, a los españoles se están tratando igual de mal que a los guineanos. Una cosa evidente. Si a ti te acusan de algo, te tienen que acusar de algo. Lo que está diciendo Aaron es que no se ha manifestado la acusación, ni siquiera que no saben de qué les acusan. Claro, entonces, naturalmente, si hay algo más, que Guinea lo diga. Quiero decir, que se lo diga primero a los acusados, a sus familias, a sus abogados. Juan, pero que voy más allá. Pero es que lo que hay es una detención arbitraria. Imagínate, voy más allá. Imagínate que Aarón realmente no lo sabe y sí que hay una acusación concreta que no ha llegado a la familia, pero tendría que llegar al consulado. Si el problema es que lo que no es admisible... Igual no es admisible, como dice Aarón, todo lo demás. Pero el primer paso que no es admisible es que no esté permitido el contacto con una autoridad diplomática española. Hablamos de una dictadura que persigue la disidencia, con todos los métodos posibles, con la tortura, dejando a sus presos que vamos mueran de a hambre. pensar lo peor, evidentemente. Y en el caso además de tu hermano Aarón, para que ellos tengan que estar haciendo huelgas de hambre, ¿en qué situación se encontrarán? Pues están desesperados porque el deterioro psicológico es tremendo. Saber que sin tener responsabilidad te tiras meses allí y luego la situación cada vez va empeorando con ellos, es que aunque fuesen terroristas extremistas, no se les suele tener ese trato, ese aislamiento y esas condiciones, aunque fuesen culpables, aunque estuviesen acusados. Pero puede ser mi propia ignorancia. Aún así no estaría justificado. Claro. ¿Por qué no hemos enterado 9 meses después? Porque esto no está saliendo en los periódicos desde el primer día. Sí. Eso es verdad, eso es una buena pregunta. Sí, nosotros quisimos mantener la precaución porque no sabemos la efecto y las consecuencias que lo que se publicase aquí, y por distintos sitios se nos aconsejó que mantuviésemos la paciencia y se... Habéis roto vuestro silencio, Aarón, desde la desesperación. Al llevarlo al Parlamento, al llevarlo al Parlamento Europeo, el Parlamento lo publicó que se iba a debatir, y a partir de ahí los medios de comunicación pues hicieron eco. Entonces, ya que ha salido a la luz, nosotros pretendemos dar las explicaciones sobre la situación. Aarón, en Petit Comité habéis tenido, sin que se haya hecho público, habéis tenido algún tipo de conversación con el gobierno, con exteriores, con la diplomacia española. Sí, no, con la embajada tenemos un contacto semanal y a veces incluso a diario. ¿Qué os por dicen? Correo, videollamadas con el embajador. Y bueno, están trabajando desde la primera semana, haciendo reuniones, contactos, solicitando todo. Pero bueno, en estos meses han conseguido, en los últimos 4 meses, han conseguido entrar 2 veces. Pero eso a ellos no les sirve realmente para nada. Y siguen trabajando, nos dicen que siguen trabajando y que entienden nuestra frustración porque no se consigue nada. Al revés, la situación empeora. Y en mayo nos reunimos con nuestro abogado en el Ministerio de Exteriores y le pedimos ya esa actuación del gobierno directamente con los gobernantes de Guinea Ecuatorial. Pero nos dijeron que el camino era a través de la embajada, que ya entonces nosotros Aarón, lo veíamos. Yo no sé, ojalá, en fin, este grito desesperado, este SOS que lanzas a través de Espejo Público sirva para acelerar esos trámites, ¿eh? Pero no te prometo nada porque nunca sabes qué respuesta van a tener este tipo de reivindicaciones, pero ojalá esto sirva para poner más presión en el caso de tu hermano y de su compañero de trabajo. Desde aquí, si te parece, nos mantenemos en contacto y nos vas contando. Un abrazo enorme. Sí, que no se quede en la noticia de unos días solamente. Muchas gracias. Ojalá. Bueno, nos fijamos ahora. El P pide un trato digno y respeto de los derechos de los presos españoles en Guinea Ecuatorial. Publicación de Europa.eu.
El Pleno denunció el jueves las inaceptables condiciones de detención y los malos tratos infligidos a los presos en Guinea Ecuatorial y demandó que se garantice su bienestar y sus derechos. La Cámara aprobó una resolución sobre la situación de Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, ciudadanos españoles detenidos en Guinea Ecuatorial el pasado enero en relación con un proyecto fallido de televisión digital terrestre, que en abril fueron trasladados a la prisión de Playa Negra, conocida por sus condiciones infrahumanas y sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Los eurodiputados se muestran preocupados por las graves violaciones de los derechos humanos en el país, que incluyen torturas y condiciones de encarcelamiento infrahumanas, además de la persecución continuada de la oposición política y graves restricciones a la libertad de expresión. Advierten, asimismo, de la subordinación del Poder Judicial al régimen de Obiang. El Parlamento denuncia la detención arbitraria de los 2 ciudadanos españoles y las condiciones inaceptables en que permanecen desde entonces. Pide a las autoridades que adopten medidas inmediatas e incondicionales, como el levantamiento de la prisión preventiva, para garantizar su bienestar y el respeto de sus derechos, en particular el derecho a un juicio justo, así como asesoramiento jurídico y atención médica. Marañón Montero, que está en huelga de hambre, debe recibir tratamiento urgente, subraya el texto. La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior deben redoblar los esfuerzos diplomáticos, en estrecha coordinación con las autoridades españolas, en relación con estos casos, afirma el P. También señala que las detenciones y reclusiones arbitrarias pueden tener efectos negativos en las relaciones de Guinea Ecuatorial con la UE, además de dañar su reputación y disuadir la inversión y la cooperación internacionales. La resolución fue aprobada a mano alzada. Puede consultar el texto aprobado 9 de octubre de 2025. ¿Por qué es la multa? ¿Por no poner un me gusta?